que es un campo relativamente nuevo, digamos, en nuestro país. Hay una larga trayectoria en nanociencias, claramente, pero no tanto de una comunidad específicamente en el área de las bionanociencias. Entonces, eso fue un poco la idea de construir este espacio que esperemos que dure más tiempo. Y cuando lo pensamos, también pensamos qué queríamos que fuera este espacio, ¿no? Cuál era nuestra impronta como Jovión. Y para nosotros eso era extremadamente importante que fuera un espacio igualitario y diverso. Y en ese sentido, nosotros hacemos mucho énfasis, sobre todo, por ejemplo, cuando elegimos las presentaciones de los trabajos, más allá, digamos, del contenido y la calidad académica, que ya es muy, muy importante, también queremos incluir, digamos, una perspectiva de género y una perspectiva también federal. La virtualidad en ese sentido esta vez ayudó un montón a que se sumara gente de distintas provincias, y hasta nos sorprendimos también de distintos países. Eso está bueno. Es un poco parte de lo que queremos que sea este espacio, que a veces sentimos, ¿no?, que hay una concentración muy grande por cómo es la distribución lógica, digamos, del personal científico en Argentina. Hay una concentración muy grande en las grandes urbes, sobre todo en el AMBA. Entonces, bueno, para nosotros era importante darle una impronta grande, digamos, de perspectiva de género y federal, y también queríamos que fuera un espacio no solo para discutir cuestiones netamente académicas de las nanociencias, que de eso, bueno, tuvimos largo entendido a lo largo de estos 2 días, sino que también queríamos que esta reunión, o este espacio, fuera un espacio también para preguntarnos cómo se vincula el sistema científico con el resto de la sociedad, con otros actores. Y un poco en esa línea viene esta charla de cierre, que nosotros denominamos o titulamos Caminos más allá de la academia, no tanto en el sentido de qué otras opciones laborales tenemos, porque eso sería por ahí una perspectiva un poco más, digamos, individual, ¿no? Y eso a veces pensarlo desde lo individual, de qué otras ofertas laborales tengo, es un poco desamparado, sino dar un poco vuelta a esa discusión y pensar qué otros roles podemos ocupar nosotros que venimos de una formación, un trayecto dentro del mundo de la academia. ¿Qué podemos aportar en otros ámbitos? Y para eso invitamos a 3 personas que transitan definitivamente otros ámbitos por fuera de la academia. Algunos también, digamos, persisten y tienen ahí una doble vida, ya nos contarán. Y bueno, se las voy a presentar. Y después vamos a hacer un ping-pong ahí de preguntas y abrir también al debate, opiniones, preguntas a espectadores y espectadoras que están ahí del otro lado. Bueno, el día de hoy en la mesa de debate tenemos, por un lado, a Pablo Núñez. Pablo es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, es investigador de CONICET y está especializado en bioestadística aplicada y ciencia de datos aplicada al área de salud pública. Y además, actualmente se desempeña como subsecretario de Coordinación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Y forma parte del grupo Ciencia y Tecnología Argentina, más conocido como CITA. Por otro lado, tenemos a Guadalupe, la doctora Guadalupe Díaz Constanzo. Ella es doctora en física de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es directora del Centro Cultural de la Ciencia, o C3. Y por último, tenemos a Juan Manuel Carballeda, Carva para los amigues. Él es doctor en biología y es investigador del CONICET, actualmente trabaja en la Universidad de Quilmes. Y bueno, es una persona muy polifacética, actualmente forma parte del equipo asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el equipo, digamos, de científicos, médicos, etc. Y también es comunicador de la ciencia. Bueno, un poco en esta línea quise hacer una presentación muy breve porque quiero que ustedes se presenten un poco mejor, y las primeras preguntas que les quería hacer era que nos contaran cómo fue su trayecto desde que finalizaron su carrera científica hasta su situación actual, digamos, su carrera, no su carrera científica, ¿no? Su carrera, sus estudios universitarios, por así decir.
qué expectativas, que nos contaran qué expectativas tenían para su futuro profesional cuando iniciaron su carrera universitaria, y también cuando estaban finalizando la carrera. Si les parece, arrancamos en el orden que los presenté y después por ahí lo alteramos. Si querés, Pablo, podés empezar a contar un poco de esta historia. Estás muteado, Pablo, ¿eh? Bueno, hola, ¿qué tal a todas y todos? Gracias por la invitación, agradecer y festejar la organización que le ponen y la instancia de discusión, de debate, de formación, de intercambio de ideas, y más en esta época que está complicada, está compleja, y hace falta, de alguna manera, mantener las actividades, seguir con las cosas que uno tiene que hacer, y desde la casa, y cuidándose y respetando todo lo que se pueda. Así que, bueno, voy a tratar de sintetizar un poco esas preguntas largas que uno podría estar hablando bastante. Con respecto a mi trayectoria personal, empecé estudié en el Carlos Pellegrini, en el Pele, secundario, hice el CBC en veterinaria, y que era el mismo que biología, y después me pasé a exactas y cursé biología en el 2000. Empecé a cursar entre el 2000 y el 2005, hice la licenciatura en Ciencias Biológicas, que creo que un poco viene con el resto de la charla, pero está claro que fueron años complicados, ¿no? Creo que mucho de lo que vamos a conversar hoy, la certeza, las incertidumbres y las dudas, también las genera el marco en el cual estudiamos, trabajamos, vivimos, y en el cual se desarrolla la Argentina. La verdad que estudiar en el 2001 siempre fue complicado. Yo me acuerdo de estar rindiendo un final de Física 1, el 19 de diciembre a la mañana. O sea, nos quedan esos recuerdos de, uno se acuerda qué estaba haciendo ese día, y yo el 19 de diciembre estaba rindiendo un final de Física 1 que fue con Carmen Núñez, que duró, de esos finales de física que duraban horas, y ese creo que duró 8 horas o 10 horas, el final en el IAFE de Física 1. Entonces creo que muchas veces, bueno, las trayectorias de todos están marcadas mucho por las épocas que generan esto, ¿no? Generan incertezas, dudas, seguridades, y muchas veces te van marcando también el rumbo. Terminé en el 2005, en el 2006, en realidad a fines del 2005, y empecé un postdoc en el INTA de Castelar, en biotecnología, que ahí lo conocí a Juancito. Yo le digo Juancito a Juan Carballeda, no le digo Carva. Y empecé el doctorado en el INTA en el 2006-2007. Hice el doctorado en el INTA, en el área de biotecno, un poco de biología molecular y biotecnología. Y después del doctorado hice un postdoc, y la verdad que hice una carrera académica clásica. Hice un doctorado, hice un postdoc, y entré a carrera en el año 2013, creo que fue el año que entré, o me presenté a carrera. Así que hice básicamente una carrera bastante clásica en los tiempos y las continuidades. Afortunadamente no tuve problemas, y eso no es casualidad tampoco, entre el 2003 y el 2015, en poder hacer una carrera académica continua. Empecé, me acuerdo, las primeras becas en el 2006 creo que eran de 300 pesos, que no dice nada obviamente ahora porque valores absolutos, pero la beca alcanzaba para el alquiler, el 50% o el 60% de la beca era alquiler, el resto era compras, y el resto que quedaba del resto era lo que tenían los becarios para hacer su vida. O sea, esas eran las becas iniciales en el 2006, en el 2005, en el 2007. Se fue recomponiendo, y finalmente las certezas que le dio la continuidad de una política pública permiten que uno pueda tener una carrera académica y proyectarla, y sobre todo quedarse en el país de forma continua. Eso es esencialmente imposible si no existe
toda esa seguridad que genera la política pública. Entré a carrera y bueno, me desempeñé como investigador hasta ahora. Por eso, después quizás lo charlamos para ir pasando la palabra, pero las expectativas creo que en el antes, el durante y lo que viene después están muy atadas a esto. Empecé biología pensando en trabajar en algo, terminé la carrera pensando en trabajar en otra cosa, hice el doctorado trabajando en un tema, y lo fui moldeando y trabajando en otro, en el postdoc y en el ingreso. La parte de temática creo que va cambiando a medida que uno trabaja y conoce, y las expectativas, en mi caso particular, creo que están muy atadas al sistema público, que es en el que nos movemos, y la verdad que eso es determinante, ¿no? Creo que lo podemos ir charlando en el transcurso de la conversación. Pero me parece que va de la mano de eso que genera el país y que pone a disposición de los estudiantes, de los investigadores, los científicos, las científicas, y que se hace clave a la hora de pensar el presente y el futuro. Guadalupe. Bueno, muchísimas gracias también por esta invitación, por habilitar estos diálogos en este tiempo, y sobre todo también por, creo, arriesgarse desde la organización de estas jornadas a hablar quizás de cosas no tan cómodas o no tan obvias. A mí me sorprende muy gratamente esta mesa y en particular de cierre en estas jornadas, así que sumamente agradecida. Mis expectativas antes y después. Bueno, entré a la carrera con una expectativa, pero absolutamente equivocada de lo que era la ciencia, estudiar física y todo eso, pero con una enorme sed por saber. Con lo cual era bastante, digamos, aplicada, iba, venía, me anotaba en materias, esto, aquello. Enseguida, inclusive antes de terminar la carrera, me puse a colaborar con un laboratorio de investigación, quizás algo no tan obvio dentro de la carrera de física, pero bueno, ahí estaba yo bastante inquieta, y con un error gravísimo, como les decía antes, que era, yo me anoté en la carrera de física con la ilusión de que eso me iba a dar las herramientas para entender un poco cómo funciona todo el mundo. Esa era como mi búsqueda. Tremendo error que fui desarmando a lo largo de la carrera y descubriendo que al final se trataba de generarnos buenas preguntas para seguir conociendo y descubriendo, más que saber el todo, ¿no? Con lo cual sí, mis expectativas fueron cambiando. Al comienzo me anoté más que nada por sed de conocimiento, literalmente, sin mucha perspectiva del después. No me preocupaba mucho, pese a que no me preocupaba mucho qué hacer después, pese a que el contexto, yo debo haber entrado quizás por los años que mencionaba Pablo recién, 2, 3 años después a la universidad, eran años muy complicados, muy difíciles, donde en mi caso particular trabajaba part-time de esto, de aquello, con cosas temporales para sostener la carrera, con lo cual sí, en ese sentido eran complejos, fueron complejos por lo menos en lo personal, y cuando termino la carrera me meto de lleno, sin pensarlo, y convencida de que eso era lo que quería en el doctorado, en el departamento de física. Convencida de que mis próximos pasos iban a ser, más tarde o más temprano, tener un laboratorio, un grupo de investigación. Estaba realmente muy convencida de eso. Yo no sé si lo que les voy a contar es del todo cierto, pero así es como lo recuerdo, y algunas veces me lo pregunté o me lo preguntaron, y bueno, así es como reconstruyo esa historia. Como parte de mi doctorado me fui algunos meses con una beca Erasmus de la Comisión Europea, a ser parte de mi doctorado en la Universidad de Groningen, en Holanda. De lo que yo recuerdo, ahí fue mi clic. Ahí fue mi clic en tanto, estando con otro grupo de investigación, así como me resultaba maravilloso los equipos con los que trabajaba acá, y el lugar que me habían dado como estudiante de doctorado, tuve otra muy buena experiencia allá en Holanda, pero paradójicamente volví de esa experiencia donde de hecho publicamos súper bien, realmente
hice amigos para toda la vida, digamos. Aún con todo eso, volví con una sensación de ya haber, por decirlo de alguna manera, haber probado 2 laboratorios distintos y decir, hay algo de esto que conmigo no va. No tenía muy claro qué, y como muchas veces cuento, volví de Holanda y empecé por primera vez en mi vida, después de algunas luchas internas de tratar de racionalizar la situación, empecé por primera vez en mi vida a ir a terapia. Estuve 1 año haciendo terapia. Y hablando y diciendo, estoy angustiada, esto, aquello, no sé qué me pasa, que no, que el doctorado, que esto, que yo tengo que anotarme en el postdoc, pero no sé qué pin, qué pan. Moraleja, más o menos me dio el alta, error de la profesional por otro lado, pero más o menos me dio el alta cuando logré hablar con mi directora de doctorado, acá ya en Buenos Aires, y le digo, mira, te tengo que decir algo, yo creo que no quiero hacer postdoc, quiero hacer algo que es más social, no sé bien qué, pero creo que es por ahí. Paralelamente, le conté algo parecido a otra profesora. Y la respuesta que me dio, y no me la olvido más, fue, pero pará, ¿cuántos papers tenés? Bueno, esto y aquello. No, Guadalupe, vos obviamente ya te podrías presentar a carrera. Hacé una cosa, preséntate a carrera igual, y esto de, no sé, algo más educativo, lo ves como hobby. Lo vas viendo, después ves como, digamos, en un part-time. Varios días después, esa misma profesora se contactó conmigo y me dijo, estuve pensando en lo que te dije, me arrepiento un poco, te voy a ayudar en tu camino hacia algo más social, educativo o de la comunicación, y finalmente pasó eso, no me quise presentar a carrera, no me quise presentar a ningún postdoc, y fue bastante vertiginoso. Tuve la inmensa fortuna de que una vez que pude decir esto, en particular a mi directora, ella a su vez habló con alguien que hoy está todavía en el ministerio, con Vera Brudny, con quien yo había sido en su momento ayudante de cátedra, y Vera en ese momento trabajaba ya en el Ministerio de Ciencia, en el área de, en lo que era en aquel momento el Programa Nacional de Popularización de las Ciencias. Yo para ese entonces ya me estaba anotando en otro posgrado, en educación, nuevas tecnologías, esto, aquello, ya estaba armando mi camino, y ahí es donde tengo la, diría, inmensa fortuna de que ella me convoque para sumarme al equipo, y ahí es donde empieza mi otra vida, digamos. Así que bueno, ese es un poco mi relato. Con lo cual las expectativas, como les contaba recién, sí, cambiaron mucho a lo largo del camino, desde expectativas, como les decía, creo totalmente erróneas al comienzo de la carrera, hasta estos momentos quizás más de angustia y de no saber muy bien qué uno va a poder hacer, pero sí con la convicción de querer, en este caso, pensar a la ciencia y a este aspecto más social, del que seguramente ahora después charlaremos un poco más, que tiene que ver con la comunicación de la ciencia. Juan. Bien, bueno, también agradezco mucho estar acá. Cuando vi con quién iba a estar, dije, se habrán equivocado, me deben haber llamado por equivocación, así que estoy muy contento. Es raro hablar, ¿no?, de la trayectoria de uno, creo que nunca me había pasado. Yo también empecé a estudiar biología porque... no sé, en la secundaria me iba muy bien en biología y tenía, no sé, una especie de facilidad y fascinación por cómo funcionaban los organismos. Empecé la carrera, yo terminé la secundaria en el 2001, el 2002 hice el CBC, que es como el primer año para el ciclo básico común, por si hay alguien que no conoce cómo es la UBA, y después empecé la carrera. O sea, hice 2002 el CBC, estaba el país realmente
congelado, la sensación era espantosa. Los que nos recibíamos en el año 2001 no teníamos un futuro, no sabíamos, ninguno sabía qué iba a ser. Eran momentos muy duros del país, y durante la carrera empecé biología en el 2003, y se fue reactivando, empezó a haber sistema científico, empezaron a pasar cosas en nuestro país mientras yo iba haciendo la carrera. Entonces, al principio las expectativas eran, bueno, entender cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los organismos, hacer investigación eventualmente algún día. Uno pasa mucho que cuando inicia una carrera no tiene idea cómo funciona el sistema científico, ni tampoco muy bien qué es hacer investigación. Entonces empecé como diciendo, bueno, creo que me gusta la biología, me gustaría ser biólogo, me gustaría ser investigador algún día. Bueno, entonces también la carrera la fui no es que perfecto, tuve bastantes golpes en la carrera, me costaron muchas materias, no me fue tan fácil, pero bueno, pude terminar dentro de todo, y ahí empecé el doctorado, ya trabajando con virus. Siempre me gustaron los virus, desde que los fui conociendo, empecé mi fascinación, por así decirlo, por los virus, y empecé un doctorado en el INTA de Castelar, donde nos conocimos con Pablo. Estábamos a 2 laboratorios, creo, de distancia, haciendo el doctorado en un virus, en un modelo de virus aviares. El doctorado estuvo bueno, aprendí un montón, aprendí más o menos cómo funciona el sistema científico, cómo son los subsidios. Era una época, yo el doctorado lo hice entre el año 2010 y 2015, si no me equivoco. Era una época donde se podía trabajar, se veían avances, en particular el Instituto de Biotecnología del INTA de Castelar, donde hicimos, Pablo y yo, el doctorado. Vimos cómo pasó de estar prácticamente en las ruinas a ser un instituto totalmente equipado. Incluso se construyeron se construyó un edificio nuevo. La verdad que la situación era mucho más optimista que cuando yo empecé la carrera. Entonces, bueno, hice el doctorado, pude publicar dentro de todo algunos trabajos, y eso me dejó bien parado como para continuar la carrera científica. De todos modos, yo empezaba a sentir la necesidad, como dijo recién Guadalupe, esa necesidad de comunicar, de popularizar, que no sabía por dónde canalizarla. No, creo que todavía no sé cómo canalizarla. Entonces, bueno, terminado el doctorado, empecé a hacer un postdoctorado en el Instituto Leluar, donde nos conocimos con Santi, trabajando en el virus del dengue. Fue una buena experiencia. Y luego, bueno, yo seguí en el tren. Ya ahí empecé a hacer algunas cosas de comunicación. A mí siempre me gustó mucho la radio, por ejemplo. Creo que es el medio más lindo que hay. Y durante los últimos años de mi postdoctorado empecé a tener columnas en algunas radios chiquitas, desordenadas, que no se entendía nada seguro, pero empecé a entender cómo hablar en la radio, que es una de las cosas que más me gusta hacer ahora. Después de eso, bueno, en el año 2017 me presenté a carrera de investigador. Fue un año dificilísimo. Entramos muy pocos, y fueron esos años muy duros donde bueno, había tomas, las reducciones en los ingresos eran muy, muy, muy duras, pero bueno, gracias a que dentro de todo pude acumular algunas publicaciones y alguna experiencia, pude entrar a carrera. Después de ahí me fui del Instituto Leluar a la Universidad de Quilmes, universidad que amo, que me abrió las puertas de manera espectacular. La UBA también la amo, donde hice obviamente mi carrera, pero la verdad que la Universidad de Quilmes es un ambiente de trabajo hermoso. Ahí, bueno, empezamos, yo estoy trabajando, mi plan actual, en realidad frenado por la situación que todos conocemos, era seguir trabajando en virus, en este caso otros virus transmitidos por mosquitos. Y ahí pude desarrollar un poco más mi faceta de comunicador. Bueno, escribimos un libro con El gato y la caja, después hacemos la propaganda pertinente. Bueno,
Bueno, entonces ahí ya con mis doble faceta y actualmente con esta situación de la pandemia que estamos viviendo, me convocaron a partir de ciertas notas que di. Cuando empezó todo esto, me empezaron a llamar de algunos medios y empecé a aparecer en algunas notas, y ahí me llamaron para ser asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Un honor, aparte, imagínense la cantidad de gente que hay ahí, epidemiólogos, médicos, otros virólogos. Yo siempre digo que es el comité de expertos y yo. Y bueno, es impresionante estar ahí, hacemos lo que podemos, digamos, vamos estudiando la situación y acompañando o sugiriendo medidas. Bueno, y ese es todo mi recorrido. Expectativas, bueno, al principio creo que entender cómo funcionan las cosas. Cuando terminé la carrera, hacer una carrera científica. Cuando terminé mi postdoc era, bueno, me tengo que presentar a la carrera porque es el camino lógico, pero tengo necesidad de comunicar, tengo necesidad de hablar, y alguna directora alguna vez me dijo, no sé si me lo dijo peyorativamente o a favor, me dijo, vos sos un comunicador. Y creo que me lo estaba diciendo como diciendo, no servís para esto, no hagas más ciencia, ponete a hacer. Pero fue interesante cuando me dijo eso, fue como, tengo que hacer esto, y bueno, y ahí me dediqué bastante a ambas cosas, investigación y comunicación a través de los medios que puedo. Un libro, radio, realmente es una necesidad de comunicar cosas, como están viendo ahora, deben estar todos pensando, por Dios que se calle. Pero bueno, las expectativas, bueno, fueron cambiando a lo largo, y ahora, no sé, yo creo que sigo igual de confundido, o en la misma crisis que tuve durante todo el proceso. Creo que siempre uno está replanteándose, yo estoy permanentemente replanteándome qué quiero hacer, no lo sé, pero bueno, en este lugar estoy cómodo, la Universidad de Quilmes es hermosa, y tengo lugares donde poder comunicar, así que en ese sentido estoy contento respecto a las expectativas. No sé si contesté todo bien. Sí, totalmente, los tres. Bueno, la siguiente pregunta que les queríamos hacer era, ¿cómo caracterizan ustedes hoy las interacciones, los vínculos que hay entre quienes formamos parte del sistema científico y otros sectores de la sociedad, le hace sector productivo, público y privado, el Estado, ¿no? La gestión estatal, y dado que tenemos dos comunicadores de la ciencia, también, digamos, con la población en general, ¿no? Si les parece, empezamos por Guadalupe. Como les contaba antes, creo que voy a elegir contar un poquito, y sobre todo en este contexto, cómo creo que estamos, o cómo veo hoy esta realidad en relación a lo que es esta comunicación entre la comunidad científica y la sociedad. Por una parte, tengo que decir que estoy sumamente orgullosa de estar en un lugar como el Centro Cultural de la Ciencia, ser parte del ministerio, trabajar, combinar el diseño de políticas públicas para la comunicación pública de la ciencia, y a su vez funcionar como articuladores de sistema científico y un público no especializado, o unos públicos no necesariamente especializados. Públicos escolares, de escuelas primarias, secundarias, docentes, instituciones educativas, artistas, familias, bueno, y la lista de públicos puede seguir in eternum. Pero en ese sentido, creo, y es un poco inevitable, por lo menos para mí, despegarlo de un contexto tan fuerte como el actual, de aislamiento, de emergencia sanitaria. Creo que es fundamental, y hasta diría bastante evidente hoy, que no solo ciertos espacios son fundamentales para habilitar nuevos espacios para estar en contacto con la ciencia, con la cultura científica, sino que para eso también es fundamental contar con la comunidad científica. Creo que la tarea y esto de seguir desarrollando una cultura científica en la sociedad
hoy más que nunca nos muestra que es fundamental para vivir diríamos, una vida más justa. La cantidad de preguntas científicas, por decirlo de algún modo, que atraviesan hoy la vida diaria de las personas es impresionante. Y por otra parte, creo que este escenario también evidenció muy claramente cuántas personas hoy del otro lado, digamos, lo que sea que signifique hoy del otro lado, están con una voluntad por saber más esto de cómo funciona la ciencia, por qué todavía no hay una vacuna. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad que apunta no solo a contar el conocimiento científico acabado, sino también creo que tenemos en nuestras manos la posibilidad de contar cómo se construye ese conocimiento científico. Por otra parte, también es otro momento único porque con mucho orgullo, yo les digo ahí, veo que se están tomando muchísimas decisiones basadas en la evidencia científica. Complementar, digamos, decidir, tomar decisiones, en este caso, en el contexto de la emergencia sanitaria, donde el lugar, digamos, y la mirada científica y de las ciencias de la salud, obviamente, tienen un rol fundamental, me parece que diría, pese a todo lo triste y todo lo que implica, y ya sabemos este contexto tan difícil, creo que en términos de lo que puede ser nuestra sociedad, es una oportunidad única para que sigamos todos involucrándonos cada vez más desde nuestro lugar en lo que es la cultura científica, en contar qué es la ciencia, en contar cómo lo hacemos y cómo funciona ese mundo. Ese, de alguna manera, es un poco lo que veo. Y sin dudas creo que esta interacción vuelve a estar desde ahora, y bueno, desde hace algunos meses, vuelve a estar otra vez en una primera plana, justamente como una forma de trabajo articulada a nivel nacional. Y eso es valiosísimo, que se trabaje para una cultura científica de modo decidido y articulado. Para mí es tan importante como, digamos, diseñar cualquier otra política fundamental. Con lo cual, en ese sentido, creo que estamos recomenzando un nuevo camino en el cual la ciencia, y en particular, que es un poco el área en la que más trabajo, esto de la comunicación pública de la ciencia, vuelve a estar jerarquizada. Y eso no es poco, y el escenario actual nos muestra la importancia que eso tiene. Así que me parece que ese es como mi aporte o mi mirada. No sé si respondo correctamente, digamos, o exactamente a la pregunta que apuntaba. Sí, definitivamente. Bueno, acá claramente yo les tiré, las preguntas en general son muy amplias, así que siéntanse libres un poco de abordarlas desde donde quieran, sientan cómodos, piensen que es mejor. Carva, ¿querés contar un poco tu mirada, tu caracterización, digamos? Sí, claro. Sí, totalmente. Cuesta mucho en este contexto separar la coyuntura actual, y es una pregunta muy que va a la coyuntura actual también. Yo creo que estamos en un momento de mucha articulación, como dijo Guadalupe, entre los distintos ámbitos y en particular en nuestro país. Yo estoy viendo, lo vemos todos los días, cómo se está logrando articular entre distintos ámbitos de la ciencia con distintas empresas y con distintos actores de la sociedad, en particular para la pandemia actual que estamos viviendo. Y yo no sé si eso, no sé si lo vi antes. Realmente por ejemplo, yo participo, no lo conté antes, dentro de la pandemia. Lo que estamos haciendo en el laboratorio es tratar de detectar material genético viral en aguas residuales. Eso permite, de alguna manera,
poder predecir o detectar focos. Más allá de lo que hacemos, formamos parte de la unidad que formó el Ministerio de Ciencia, la unidad coronavirus, y ahí somos un montón de investigadores, jefes de laboratorios de distintas partes del país, todos trabajando en el mismo sentido. Y eso no es fácil en el sistema científico. El sistema científico tiene sus particularidades, muchas veces puede llegar a ser muy agresivo, puede haber muchísima competencia, es necesario para mantenerse en el sistema científico publicar trabajos, y muchas veces para eso hay que cuidar los resultados para que otro no lo publique primero, digamos. Y estas cosas, en este contexto, se ve en muchos aspectos que se están dejando de lado para ponerse a encarar el mismo problema todos juntos. Vemos, bueno, el grupo humildemente que participamos nosotros, pero también hay desarrollo en kits diagnósticos, hay estudios de las ciencias sociales, y todo esto está articulado también muchas veces, como lo vemos, seguramente Pablo lo va a contar mejor que yo, muchas veces articulado también con el sector privado. Entonces, como decía Guadalupe, se está volviendo a poner la ciencia como fundamental, o que sea una de las partes fundamentales en cuanto a la toma de decisiones, pero también se están viendo articulaciones que en otro contexto yo no las había visto particularmente. Y eso me parece espectacular, y me parece que es recontravalorable, y es algo que tenemos que seguir cuando esto termine. Entonces, veo respecto a la articulación, lo veo muy, muy interesante. Se están tomando decisiones basadas en evidencia, y está articulándose distintos actores de la sociedad para encarar distintas aristas de este problema. Respecto a la comunicación, también me parece que es fundamental, yo creo que parte de una decisión del Estado tiene que venir acompañada con su forma de comunicarla. Me parece siempre fundamental cualquier medida que esté acompañada con una estrategia particular de comunicación. No es fácil comunicar, particularmente en este contexto donde es todo mucho más sensible, pero siempre creo que todas las políticas gubernamentales tienen que ser cuidadosamente comunicadas. No es un anexo a la comunicación, sino tiene que, en mi humilde opinión, tiene que ser parte de la decisión. Esta decisión la tenemos que tomar y la tenemos que comunicar de esta manera. No es que se toma la decisión y después vemos cómo la comunicamos. Creo que eso es importante, digamos, en este contexto particularmente, pero en todos los contextos. Y respecto a la articulación, creo que no pudiendo despegarme de la coyuntura actual, es lo que estoy viendo al respecto, y caracterizando al sistema científico, que muchas veces tiene particularidades que no son tan que no son tan compatibles con compartir, con ir todos para el mismo lado, porque, digamos, el sistema científico tiene muchas veces esta competencia que hace que las personas guarden su resultado para no compartir y tener que seguir viviendo en el sistema científico. Entonces, creo que esa es mi visión. Creo que no sé si contesté correctamente, pero bueno, eso es lo que pienso. Buenísimo. Pablo, si querés. Bueno, gracias, sigo. No sé, me di cuenta que por algo nos habrán invitado los tres, y los tres tenemos dos facetas, por lo pronto, por lo menos. La mía no lo planteé al comienzo, pero creo que siempre estuvo bastante atravesada por la ciencia y la política. Entonces, creo que también ahí está, no la faceta de comunicadores que tienen ambos, Guadalupe y Juan, sino la mía está un poco más marcada por la ciencia, la actividad científica y la política pública, la militancia. Siempre durante toda mi carrera y mi doctorado participo activamente en la militancia política, y ahí también se enmarca un poco mi faceta, mi doble faceta de actividad científica, que me fascina y me encanta, y pretendo seguirla desarrollando en el futuro,
y la política, porque claramente, no sé exactamente por qué, pero al menos en los hechos se ve que de la práctica de la política depende mucho de lo que hablamos, las propias experiencias personales, el futuro de la gente, el futuro de la sociedad, el futuro del país, el futuro de cada uno, está marcado, está determinado por la política, por el rumbo que tome el país, el Estado, y también estos aspectos de los vínculos de la ciencia y la tecnología con el sector productivo, con el Estado o con la sociedad, está estrictamente determinada por el rumbo que tome. Y de eso, digamos, nunca está de más insistir, y nunca es fácil tampoco transmitirlo ni comprenderlo, pero los hechos son muy claros cuando uno mira la experiencia del sistema científico entre el 2003 y el 2015, entre el 2016 y el 2019, y con una propuesta de país que inicia en este 2020. Es tan claro que el destino del sistema científico depende de la política que tome un gobierno nacional, y ahí es la importancia de participar, de estar informado, de involucrarse, y bueno, de ahí los intereses de cada uno, y en particular los míos, de tratar de ser parte, de construir un sistema científico de acuerdo a nuestros intereses políticos y a nuestras definiciones de proyecto de país, ¿no? La verdad que da para hablar mucho, creo que desde la nueva gestión también tenemos muchas ganas de poder abrir estas discusiones, y sobre todo con los jóvenes y las jóvenes del sector, que empecemos a tener estas discusiones en el ministerio, cuando podamos empezar a retomar las actividades, y que el ministerio sea un lugar de discusión, de debate, de información, de formación, de pensar el sistema científico que tenemos y el que tenemos que construir. Ojalá que lo podamos construir desde el ministerio, con el C3 y con todas las instancias que tengamos, justamente para que sea un lugar de debate y de reunión, y sobre todo de los jóvenes, de los estudiantes, de los becarios, que tienen que comprometerse a entender, a comprender, a participar, a decidir del sistema científico que necesitamos en el futuro, que es el que ustedes en particular, y del futuro que esencialmente es el futuro de ustedes y es el futuro de todos, ¿no? Entonces, ojalá que logremos estas discusiones en la práctica, es nuestra intención, estamos en esta situación compleja, y ojalá que lo podamos ir desarrollando. A ver, yo creo que soy muy crítico de la gestión anterior, de la anterior y de la anterior. Creo que teníamos un ministerio que estaba muy encerrado en sí mismo, teníamos un ministerio que a mi criterio le costó mucho vincularse, en la gestión del 2003 del 2007, del 2008 al 2015, le costó mucho vincularse con el afuera, era un ministerio muy encerrado hacia adentro, muy encerrado en sí mismo, bastante, como a veces digo, en la República de Palermo, estaba bastante quieto acá, le costó mucho salir a las provincias, le salió mucho salir a los ministerios, le costó mucho ir a buscar la demanda a los organismos públicos, al Estado, ponerse a disposición de los ministerios, de los gobiernos provinciales, de los gobiernos municipales. Tenía una articulación, para mi criterio, muy pobre. Se hicieron muchas cosas bien, algunas son destacables, obviamente, pero en una caracterización general era un ministerio muy encerrado. Da para discutir mucho, da para intercambiar, esta es una opinión personal, obviamente, pero necesitamos un sistema científico que, como dijeron Guadalupe y Juan, la vinculación con el Estado es clave. El Estado necesita, para generar políticas públicas, el sistema científico. Podemos aportar conocimiento, tecnología, información, capacidad de análisis, etcétera, etcétera, infinidad de aspectos que están muy claros en la situación actual. Está muy claro en la pandemia que estamos tratando de cumplir un rol y aportar al resto de las áreas de gobierno, y a la presidencia y a los gobiernos provinciales, con el gobierno de Axel en la provincia, tratando de, como mencionó Juan, desde diferentes abordajes, estar a la altura de aportar lo que podemos aportar como sistema científico y tecnológico nacional, universitario. No hace falta entrar mucho en detalle porque creo que está a la vista que es necesario que aportemos, que es esencial que aportemos, y que es nuestro deber como ministerio, como organismo público, como investigadora e investigadora de CONICET, como personal de universitario, es un deber y una responsabilidad aportar desde el sistema público con lo que podemos. Entonces la vinculación con el Estado es esencial y nunca
más claro que ahora. No solamente con el Estado Nacional, sino con los gobiernos provinciales, con los estados municipales. Muchas cosas hoy se definen en los municipios, también lo vemos actualmente, la cantidad de decisiones que tiene que tomar un intendente en relación a la pandemia, y esto no es solamente con la pandemia, hay que tomar decisiones con respecto a desarrollo social, alimentación, hambre, salud, cuestiones ambientales, cuestiones productivas. Hay una infinidad de aspectos donde el sistema científico, y a veces lo planteo y lo discutimos en este contexto, cómo hoy está tan claro que estamos todos aportando en la pandemia, porque tenemos más o menos estimado que hay una cantidad aproximada de más de 3.000 investigadoras e investigadores que hoy están aportando directa o indirectamente a la pandemia, que antes estaban trabajando en sus respectivas líneas. Y eso nos parece como atípico. Y la verdad que no debería ser atípico que el sistema científico esté aportando de forma continua a solucionar problemas tan o más graves que la pandemia, como la alimentación, el hambre, cuestiones de desarrollo social, tanta infinidad de problemas de salud, problemas ambientales, problemas tecnológicos. Entonces, el impacto del sistema científico, que hoy se ve en la pandemia tan claramente visible, en el abanico infinito de demandas que tiene el país para el desarrollo nacional, deberíamos aprender de esta prueba, de este testeo que tenemos hoy, y darnos cuenta de que tenemos que lograr mayor impacto del sistema científico en toda la complejidad y el entramado de políticas públicas que necesitan el Estado Nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales, ¿no? El sector productivo, por supuesto que es un aspecto central, no podemos pensar el desarrollo del país sin un sector productivo que genere trabajo. A veces eso de fenestrar el sector productivo o el sector privado, la verdad que la Argentina necesita la generación de empleo privado en todas las provincias y en todas las temáticas posibles, porque la gente, todos necesitamos trabajo, y el trabajo lo genera en su gran medida el sector privado, que es un sector privado productivo, y que también tenemos que tratar de acompañar, porque del trabajo de la gente sabemos que el trabajo es uno de los principales ordenadores sociales que permiten el desarrollo de las personas y de la familia. Entonces, está claramente determinado que como sistema científico tenemos que trabajar y tratar de apoyar desde nuestros lugares a generar un sector productivo más fuerte, más diverso, con mayor valor agregado, y todas las características positivas que le podamos imprimir. Entonces, no hay ninguna duda que ese es otro lugar donde el sistema tiene que aportar. Yo a veces lo sintetizo como que necesitamos al menos dos lugares fuertes. Uno es el sector público, que genere conocimiento de calidad en la universidad, en los institutos, en los organismos, en todos los organismos de ciencia, no solamente el CONICET, en el INTA, en el INTI, en el Servicio Meteorológico, el Instituto Nacional del Agua, los 14, todos los organismos descentralizados que tenemos, y también necesitamos un sector productivo que genere trabajo y que permita condiciones de desarrollo local a muchas familias y muchas personas que viven en todos los lugares del país, donde el trabajo es lo que la Argentina necesita. Entonces, son dos aspectos que hay que desarrollar, no son absolutamente excluyentes, son dos aspectos absolutamente necesarios. Con respecto al vínculo con la población, también creo que nos sobran ejemplos. La verdad que el impacto que tuvieron políticas anteriores como Tecnópolis, como Tec TV, como Canal Encuentro, todos las vimos y todos las sufrimos cuando dejaron de estar, cuando no se podía ir más a Tecnópolis, entre el 2016 y el 2020, la verdad que yo no pude volver a entrar prácticamente por la pena que me daba, y la verdad que lo vimos en el verano, y la empezamos a diseñar para este año, que bueno, todavía seguimos para ver cuándo podemos lanzar una nueva Tecnópolis, y nos damos cuenta de la importancia que tiene para la sociedad ir a Tecnópolis, cómo la disfruta todas las argentinas y argentinos, cómo la disfrutan los chicos, las chicas, los niños, y es impresionante, y eso también demuestra la necesidad, la importancia de que la sociedad en su conjunto sepa qué hacemos los científicos, permita valorizar la actividad, permita ponerla en valor, permita que se conozca. También cuando se conoce lo importante que es, cuesta más reducirle el presupuesto, decirte que son ñoquis, o otro tipo de calificativos que todos hemos escuchado. Cuando la ponemos en acción y cuando vemos que es útil, y que podría ser mucho más útil todavía,
nos damos cuenta, y cuando la sociedad también lo valora, lo pone en valor, y toda la comunidad y toda la sociedad en su conjunto lo toma dimensión del aporte que puede hacer el sistema científico, cuesta más también que te quieran esconder abajo de la alfombra. Entonces, eso también creo que es un desafío, porque es uno de los tantos componentes que necesitamos para que se entienda cuál es el rol que tiene que cumplir, que puede cumplir el sistema científico, y también cuál es el rol que tiene que tener un Ministerio de Ciencia, que nunca estuvo tan claro cuál era el rol, y hoy hay que tratar de construir el espacio, el lugar, desde donde aporta el Ministerio de Ciencia, en una complejidad de ministerios que muchas veces tienen cada uno su responsabilidad primaria. Hoy la responsabilidad primaria es de salud. Nosotros tenemos que encontrar nuestro lugar para poder aportar soluciones, aspectos nuevos, innovaciones como los kits, como los métodos de detección que contaba Juan en el que está trabajando, de detección de aguas residuales, o como los consorcios de genómica, que estamos tratando de secuenciar pronto y durante los próximos 2 meses más de 1000 secuencias en pacientes para tratar de definir qué es lo que está circulando en la Argentina. Y una sola cosa, en ese consorcio que pronto van a seguir saliendo algunos resultados, lo encaramos con un concepto federal. Están secuenciando hoy, poniendo en funcionamiento secuenciadores en Tierra del Fuego que nunca habían usado, que estaban en el hospital, en Neuquén, en Santa Fe, en Córdoba, en Misiones, tratando de hacer un uso fuerte de los secuenciadores que haya, tratando de distribuir los insumos y tratando de centralizar un poco la información y ponerla a disposición. Entonces, bueno, me excedí un poco en el tiempo, pero creo que son muchos los desafíos que tiene, y también son muchos las pruebas, los antecedentes y los hechos que nos permitan saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Santi, estás muteado. Silenciado. Estaba silenciado. La última pregunta que yo les quería hacer, en realidad que les queríamos hacer con los organizadores, y después abrimos un poco el micrófono a las demás personas para opinar o preguntar, intenta vincular las primeras 2 preguntas que les hicimos. Y van en el siguiente sentido. Cuando nosotros hablamos de personas que ocupan roles de comunicadores de la ciencia, personas que ocupan roles de decisores políticos, personas que ocupan el rol de dirigir una empresa de base tecnológica, son personas que en su mayoría, digamos, transitaron un camino hacia esos ámbitos, o los sostuvieron de manera paralela con su actividad científica, o directamente focalizaron todo su tiempo y su trabajo en esos otros ámbitos. Y la sensación que nosotros teníamos un poco mientras charlábamos, preparamos este panel, y también lo que por lo menos percibo yo de la primera pregunta que les habíamos hecho sobre sus propias trayectorias, es que si uno quiere hacer un camino que no necesariamente se mantenga en el ámbito académico, que desde ya es súper importante, las personas que quieren empezar a aportar en otros aspectos, en base a su propia formación científica, en general la sensación es que hay que abrirse camino a machetazos, ¿no? Digamos que no hay muchos caminos claros que seguir si uno quiere hacer política científica, quiere hacer comunicación científica, quiere hacer una empresa de base tecnológica. Entonces, la última pregunta que les queríamos hacer es, ¿qué aspectos creen que ustedes que se deberían mejorar, fortalecer durante los próximos años, ¿no? Acá un futuro, para generar, para poder facilitar, ¿no? La transición de estos caminos, que no sea un elige tu propia aventura. No sé si se entiende más o menos un poco hacia dónde va la pregunta. Si querés, lo único que les voy a pedir, solo por la hora de que no nos extendamos infinito, pero bueno, nos importó un montón esta pregunta. Si querés, Pablo, podés empezar. ¿Arrancó? Sí, bueno, a ver, creo que la pregunta se entiende y es absolutamente importante. Me parece que ahí es un poco lo que conversamos también creo que las 3 experiencias, los caminos se generaron efectivamente a machetazos, porque la verdad que es esa un poco la historia de estos años. O sea,
En el 2001 o el 2003, la pregunta que nos hacíamos los que estudiábamos biología era: ¿a qué país te vas? O sea, ¿dónde nos vamos? Sueldo de hambre, científico, vas a ser científico. Es imposible tener un camino allanado si no sabés ni si tenés lugar en la Argentina. Después hay un sistema científico que empezó a crecer y empezó a demostrar que teníamos varios lugares para poder hacer cosas, inclusive la política científica, que antes tampoco era una alternativa prácticamente. La comunicación en el área de la ciencia tampoco era una alternativa, fue por supuesto algo muy positivo, es algo nuevo que surgió en los últimos años largos, de los últimos 10 a 15 años. Entonces creo que mismo lo que relatamos los tres del camino entre el 2003 y el 2019, cómo fue demarcando las posibilidades, todo el tiempo cambiando en función de lo que pasa. Eso está generado por la falta de certeza, por la falta de camino y por la falta de oportunidades. Lo vemos en nuestro sector, pero lo ve cualquiera en cualquier sector del trabajo, o cualquier sector o cualquier profesión. Entonces, me parece que tenemos un desafío, lo tenemos como gestión del ministerio y lo tenemos como gestión de gobierno, garantizar certezas. Eso también es una responsabilidad de toda la comunidad que busque esa certeza, y que tenemos que tener certeza. Un país no puede funcionar en la incertidumbre, y un sector tampoco puede desarrollarse con la incerteza y con la incertidumbre permanente. Eso es imposible. Y además, una vez que tenés las certezas, también tenés que tener un abanico de políticas públicas que también te permitan desempeñarte en el rol que más te guste, o en el que más te sientas identificado o identificada. Generar posibilidades para trabajar en el sector educativo y en el sector de la divulgación y la comunicación pública, en el sector de la política pública, en el sector productivo, en el sector científico más puro y académico y científico, justamente como generador de conocimiento. Entonces, creo que ahí es un desafío que no se hizo y que tenemos que hacer, de generar políticas públicas que den horizontes claros de desarrollo personal y profesional en diferentes ramas. Creo que eso es un desafío y que sí, efectivamente no es fácil, y tenemos que construir mecanismos, instrumentos, hábitos, procesos institucionales. El CONICET tiene que también poder quizás diversificar un poco sus caminos, las universidades. Hay muchas instituciones públicas que tienen que diseñar nuevos instrumentos y nuevos procesos para que podamos tener una inserción mayor como nosotros, como científicos, como estudiantes, como futuros investigadores de ustedes, que podamos garantizar diferentes lugares de inserción de acuerdo a lo que el país necesita. No es uno solo. Tenemos que poder insertar doctores en municipios, en ministerios, en empresas, en el sector productivo, en escuelas, en medios de comunicación. Digamos, hay una infinidad, menciono algunos de los que tocamos acá, pero el abanico es infinito, y algunos deberían estar priorizados para tratar de favorecer esa inserción de recursos humanos que estamos altamente calificados e informados en lugares que el país necesite. Creo que ese es un desafío y que tenemos que tratar de generar certezas y mecanismos. Buenísimo, Pablo. Carva, ¿querés seguir? Uy, qué difícil. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo, y también, esa es mi perra, también nos hicimos el camino a machetazos sin tener ninguna previsibilidad en lo que empezamos. Empezamos la facultad sin saber, está bien, pensando dónde nos íbamos a ir o sin saber bien qué iba a pasar después. Y creo que es muy importante que se institucionalicen y que se armen estos caminos para que las nuevas generaciones puedan ir transitándolos. Me parece espectacular lo que dice Pablo. Veo la misma necesidad de insertar doctores en los municipios, y también, hace un rato también hablábamos de la idea de federalizar también el sistema científico, y esta pandemia también nos pone en evidencia eso, es otra oportunidad que tenemos a partir de esta pandemia, porque, digamos,
ahora no queda, nadie va a dudar, o se va a dudar mucho menos del papel que tiene que tener la ciencia en la toma de decisiones a partir de esta pandemia, pero también nos muestra cómo los que estamos en el AMBA estamos todos encerrados y el resto del país, la gran parte del país, ya está en una situación muy diferente a nosotros. Entonces eso también nos dice, bueno, mirá qué interesante sería ahora vivir en localidades más pequeñas donde podés tener una vida casi normal. Entonces también eso lo pienso mucho, es medio un sueño, ¿no? Entender, gracias a esta pandemia, la necesidad de federalizar mucho más el país. Y me parece muy interesante lo que dijo hace un rato Pablo, de justamente esto, de poder salir de nuestro núcleo en AMBA. Está buenísimo que se hagan estas cosas. También la virtualidad, como decías vos, Santi, al principio, la virtualidad nos permitió que mucha gente de todo el país pueda participar en estos eventos. Entonces, aprovechemos eso, entendamos la necesidad de federalizar, de insertar doctores en todos los ámbitos, en todos los municipios, para entender el valor que tiene un científico en la toma de decisiones y allanemos esos caminos. Creo que el desafío es ese, que cuando alguien entra a una carrera vea todo el proceso, no esa nebulosa a la cual entramos cuando empezamos una carrera en un momento muy, muy complicado del país. Que ahora entres a una carrera y digas, bueno, mira, puedo tener todo este camino, todo este otro camino, o todo este camino, que haya instituciones que los apoyen y que estos mecanismos existan. Y que vos puedas ir cambiando de uno de otro, que por ahí, que también tengas las crisis, digamos, estas crisis en la encuesta que mostraban antes de en qué situación estás. Estoy en crisis, obvio, y la vas a tener las crisis, digamos, empezás una carrera, la vas a tener, y está buenísimo que pase, pero que no sea, pero que las otras opciones sean claras. Muchas veces pasa en nuestro ámbito de que uno continúa su carrera científica porque, bueno, no hay otra cosa, bueno, hago el doctorado, el postdoctorado, carrera de investigador, porque no hay otra cosa, no hay un camino allanado, un camino fácil de ver, y ese creo que es el principal desafío. Así que no sé bien cómo, es una pregunta muy difícil, que no sé responderla bien, pero creo que por ahí va la idea. Buenísimo, Juan, gracias. Bueno, y queda Guada, y después abrimos a otras preguntas y opiniones del resto de las personas que están escuchando. Sí, muy breve, coincido totalmente con este aspecto que mencionaba Pablo, de que así como en tantísimos temas las decisiones individuales y la voluntad individual es muy importante, eso tiene que venir acompañado, y lo estamos viendo constantemente, de habilitar esos espacios, habilitar esas oportunidades, y ahí es donde aparece la política pública. Entonces me parece que en ese sentido estamos recomenzando un momento en el cual estos espacios de discusión y habilitar esta mayor participación es un momento para empezar a crearla también o mejorarla, como decían. Así que de mi parte solo puedo agregar que desde ya me animo a decir con total libertad que hoy en la virtualidad, y ojalá pronto en nuestro mundo real otra vez, las puertas del C3 están más que abiertas. Buenísimo, muchísimas gracias a los tres por este pequeño espacio de reflexión. Vicky, ¿querés seguir? Vale, tomo la posta. Bueno, un poco la idea ahora es que abramos el debate al resto de los participantes que están hoy en esta mesa redonda. Bueno, ya que agarré la posta, me animo a romper el hielo, y en base a esto, a la última pregunta y a lo que estaban desarrollando, coincido por supuesto que es necesario dar un marco de claridad a los caminos para seguir, alternativos a esto que tiene como un poco el chip en la cabeza de, bueno, hago el doctorado, de ahí me metí en el postdoc, y bueno, y ahora ya está, ya llegué acá, tengo todo este pool de papers, y me presento a carrera, y bueno, lo vamos viendo. Más allá de que hay que generar una política pública que defina caminos claros a seguir en todas estas otras áreas de inserción en la política pública, en la comunicación, en la educación,
quería preguntarles si ustedes habían sentido alguna vez prejuicio de sus propios colegas por querer salir de ese camino, porque es algo que yo, por lo menos, dentro de la poca experiencia que he tenido en el ámbito, muchas veces se escucha que en algún momento, no sé si, bueno, si era Guada o Juan, lo deslizaron, creo que era Juan, que le dijeron como, bueno, me dijo, vos sos comunicador y no sabías si tomarlo como un elogio o como algo malo. Entonces, ¿sintieron esa presión de los colegas o esa mirada mala, por así decirla, de haber seguido del camino académico? Perdón, y agrego la pregunta que justamente, Guadalupe, vos dijiste que lo primero que te dijeron, que te respondieron es, bueno, tómalo como hobby y seguir por ese camino. Entonces la habilitación, bueno. Totalmente, Natalia. A mí me pasó eso, no con todos, pero reconozco que decir, me parece que quiero hacer esto full time, quiero reflexionar sobre esto. Y de hecho, me viene bien esta pregunta para decir algo que quizás sobre todo para aquellos que respondieron estoy en crisis o todavía no sé, una de mis dudas y mis miedos era dejar de ser científica. Y me animo a decir que a todos los que hoy quizás no estamos necesariamente en la carrera de investigador, pero que transitamos algunos años haciendo un doctorado y demás, uno no deja de ser científico. Sin ir más lejos, la mirada científica, en este caso en la gestión pública del centro cultural, aparece todo el tiempo. La investigación científica, pero con un tinte mucho más social, por supuesto, la hacemos y la llevamos adelante en el centro cultural. Los estudios de público, la toma de decisiones de, por decirlo brevemente, qué funciona y qué no. Bueno, eso lo hacemos también, además en colaboración con laboratorios o grupos de investigación, mejor dicho, de otras áreas de las ciencias, en particular de las ciencias sociales. Con lo cual, creo que eso uno no lo pierde, y al menos hablo por mí, quizás por algún otro más, es un poco el temor, ¿no? Y si cambio de camino y dejo eso, creo que no pasa. Bien, gracias, Roda. Bueno, no sé si Juan o Pablo quieren agregar algo, si no pasamos a más preguntas, que tenemos un montón. No, muy cortito. Coincido con lo que dijo Guadalupe. Creo que desde, digamos, remontando de vuelta brevemente, de cuando había un sistema muy chiquito que tenía 2.000 investigadores del CONICET, todo el país tenía 2.000. En el año 2000, 2001 había solamente 2.000 investigadores. Un sistema que creció, que hoy tiene más de 14, de 13.000 investigadores, es algo nuevo, siempre hubo un solo camino, y creo que lo que hay que romper y empezar a romper, que mucho se hizo también en los últimos años, es entender que hay un cambio cultural en el sector científico, y es que no hay un solo camino, hay muchos caminos, hay que encontrar esos caminos, esas vías institucionales para que no genere dudas, para que no genere cuestionamiento de los colegas, y salir del molde. Siempre hay ese tipo de cuestionamientos, creo que todos lo sufrimos, y cualquiera que duda sobre si le interesa el 100% o no tanto, está expuesto a eso es una realidad, y creo que pasa por esto, por entender que hay un cambio cultural, que no necesitamos un solo camino, que es desde que entraste a la facultad hasta que soy investigador de carrera. Hay una infinidad de caminos, o no sé si una infinidad, pero hay muchos, hay decenas de caminos, y hay que tratar de construirlo, porque eso sí, creo que todos nos expusimos a esa situación, y que es parte de un problema y de un cambio cultural que hay que transitar. Bien. Bueno, paso entonces a hacerles algunas de las preguntas que estamos teniendo por el chat. Por ejemplo, acá tenemos una de Juan Cruz Bonafé que dice, ¿consideran que todavía hay cierta desconfianza de parte de la sociedad hacia la comunidad científica? Pareciera que la gente prefiere no creerle y por eso desacredita algunas decisiones. ¿Cómo creen que se podría captar esa parte de la sociedad? Yo creo que hoy hasta vemos que hay científicos que creen en la filantropía científica. Bueno, las redes, ¿cómo no van a...? Creo que está habiendo un problema con el micrófono, Pablo. Te escuchamos medio robótico. ¿Hola? Ahí está mejor. Sí, a veces le pasa. No, coincido, y cómo no
ver que hay a veces como, no sé si usaste la palabra descrédito, o ¿no? Algo así dijiste. Que prefiere no querer y por eso desacredita algunas decisiones. Sí, lo vemos, y hasta lo vemos a veces de los propios científicos, que cuestionan la actividad que hacen los científicos, lo vemos en las redes, lo vemos en los medios de comunicación, entonces me parece que es otro desafío, todavía tenemos que trabajar mucho para que los propios científicos, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto valore y confíe en la actividad que hacemos, pero es difícil cuando hasta desde el propio sector hay a veces sembrar cierta duda y descrédito de lo que hacemos, ¿no? Al menos así lo veo desde aquí. Bien. No sé si Juan quiere agregar algo. Sí, totalmente. Sí. Creo que también es un tema de comunicación, sobre todo. Es necesario comunicar de alguna manera empática con el resto de la población para poder comunicar con lo que hacemos. Creo que ahí es un gran desafío, y creo que la forma de encararlo es a través de la comunicación. Sí, coincido totalmente, y agrego muy chiquitito que también desde la ciencia hoy sabemos, y hay cada vez más investigaciones en ese sentido, que nos dan algunas pautas de cómo hacer esa comunicación. Si vamos con una voz, digamos, más soberbia, por decir de algún modo, a esas personas, vamos a generar rechazo. Digo, hay muchas investigaciones, así como hoy sabemos, y en este último tiempo se publicó hace poco un artículo que dice, bueno, cuando hablamos de la pandemia, la comunicación es más efectiva si hablamos de el colectivo y lo que tu decisión afecta a los demás. Digo, hay una mirada científica también ahí para incorporar a cómo diseñar esa comunicación y cómo generar esas experiencias en las cuales aquellas personas que a lo mejor tampoco, dejando de lado el caso de los científicos que decía Pablo, aquellas personas que quizás no han tenido muchas experiencias con la ciencia, digamos, más allá de la educación formal, bueno, cómo generamos esas experiencias para que se produzca esta empatía que decía Juan. Así que creo que ahí en la comunicación hay mucho para hacer, y sin dudas creo que es muy importante que se habiliten más espacios para la comunicación de la ciencia, más espacios para el periodismo científico, más museos de ciencia, bibliotecas de ciencia. Les digo, pensemos, hay una lista infinita de espacios y acciones que podemos hacer para habilitar estos espacios y momentos de la sociedad con la cultura científica. Bueno, acá Yanina nos deja un comentario súper interesante que dice, parecería que las opciones hacia algo alternativo son muy limitadas, tal vez porque también la investigación científica acá hace no tanto tiempo está creciendo a un ritmo acelerado. En el mundo nos reconocemos como buenos publicando en revistas mayoritariamente de Estados Unidos y Europa. Me pregunto si estará en nuestras manos pensar esos nuevos espacios, como por ejemplo revistas científicas donde la gente con ganas de editar pueda tener un lugar. Suena muy lejano, pero es un ejemplo nada más. Y esto creo que también va un poco en la línea de una pregunta ya por acá arriba. No, la perdí. Bueno, me parece una reflexión súper acertada, ¿no? Hacia dónde estamos mirando también cuando planteamos el desarrollo de la ciencia, y también de la ciencia como soberana para nuestro país. Sí, coincido. Bien, tenemos también acá una pregunta para Guadalupe, que dice, ¿a qué estigmas de género tuviste que enfrentarte para abrirte paso en el mundo de la divulgación científica? ¿Qué propuestas crees que pueden disminuir los sesgos de género? Un tema fundamental. Bueno, a ver, sí, efectivamente voy a contar una anécdota que no la puedo olvidar, porque creo que fue, en mi caso personal, la primera vez que, digamos, vi o entendí que había algo muy raro, y lo digo así de verdad, como lo viví con mucha ingenuidad. Era estudiante de grado, todavía estaba
recién empezando a estar en los laboratorios de investigación, y una compañera bastante más avanzada que yo en la carrera, ya investigadora, creo que era asistente en ese momento de CONICET, me dijo algo así como: no sé cómo te animás, esto es real, no sé cómo te animás a venir con las uñas pintadas a la facultad. Yo la miré y le dije, ¿qué? Me dijo, es que si yo viniera con las uñas pintadas, eso significaría que tuve tiempo libre y no lo dediqué a estar investigando, y van a pensar que yo dedico mi tiempo libre a eso. Así casero como suena, obviamente me hizo un cortocircuito en la cabeza, y creo que a partir de esa anécdota muy chiquita empecé a hablar más con mis compañeras en ese momento, más avanzadas que yo en la carrera, como les decía, y lo empecé a vivir más, empecé a abrir más los ojos. Paralelamente, por suerte, yo ya conocía a Silvina Ponce Dawson, bueno, la misma Vera Brudny estaba muy involucrada en cuestiones de género y ciencia, con lo cual empecé a acceder y a mirar con otros ojos aquellas acciones en las que participaban y aquellos reportes en los que se empezaban a socializar. Sin dudas todavía hay muchísimo por hacer, y de vuelta, no es la única solución, pero sin dudas desde espacios dedicados a la comunicación de la ciencia hay mucho por hacer, y creo que algunas cosas las estamos haciendo, no me quiero exceder muchísimo en eso, pero hay mucho por hacer y todavía por dar a conocer la importancia de las mujeres en la ciencia y la política científica. Bien, y por acá Juliano nos dice, en general es muy difícil para un egresado de una carrera de grado de ciencias elegir una vía a seguir por fuera de la academia. ¿Qué recomendaciones o dónde creen que existe lugar para aquellas personas egresadas en ciencia pero que no quieren por el camino que recorrieron, que implica al menos hacer un doctorado? Juan. Bueno, eso yo vi algunas diferencias en mi paso desde la UBA a la Universidad de Quilmes. Creo que en la Universidad de Quilmes en particular está mucho dado... Justo yo tengo interacción con los estudiantes de la carrera de biotecnología, y está mucho más aceitado el hecho de tal vez pasarse a una industria farmacéutica o tomar otro camino que no sea el doctorado. De hecho, no es digamos, es más o menos igual de común, no sé en qué proporción, pero no es tan raro no hacer el doctorado o no continuar con la carrera científica como sí se ve, como sí me pasó a mí en la UBA. De hecho, de todos modos, muchos de mis compañeros de carrera en la Universidad de Buenos Aires, muchos tomaron otros caminos, muchos de ellos en la industria farmacéutica más que nada, y si bien no son muchos los lugares, muchos de ellos son muy felices en la industria y pueden aportar muchísimo, y comparándose con otros colegas de otros países, el grado de conocimiento que tenemos nosotros, los que venimos de Argentina, es espectacular, así que se puede aportar mucho de ese lado. Eso quería decir. Digamos, en las universidades, tal vez que no son la Universidad de Buenos Aires, hay tal vez más aceitado algún camino para no seguir esta carrera directamente. Terminé la carrera, doctorado, postdoctorado, investigador, y digamos, sí está un poco allanado. Bien, y cerramos con la última pregunta, antes de las reflexiones finales. Nicolás dice, dejo una pregunta, si la idea es generar caminos alternativos en la carrera de un científico, ¿no habría que modificar los métodos de evaluación? Por ejemplo, si se privilegia la generación de papers, ¿no? ¿Qué otro camino que generar papers para avanzar? Sí, creo que es, si no, uno de los grandes desafíos que tenemos de poder transformar, que ni siquiera es enriquecer, es diversificar también los mecanismos de evaluación, que lo charlábamos el otro día también en otra actividad, que siempre privilegia, por ejemplo, los papers, que no está mal, porque por supuesto es una medida, es un
una herramienta, pero no privilegia el impacto, por ejemplo, no privilegia que hoy un investigador esté trabajando en la pandemia. Eso nunca se contabilizó como un logro, como una actividad. Entonces, la verdad que los diferentes formas de evaluación que determinan claramente el rumbo, tienen que ser más ricos, tienen que ser más diversos, no son excluyentes, son todos necesarios y complementarios. Tanto los papers, que puede medirse, o la calidad, o de determinados indicadores, como el impacto, y tantos otros indicadores que hay que contemplar en la evaluación, y que creo que es uno de los grandes desafíos, es algo que no se hizo, sí se trató, se empezó a trabajar. Algunos sabrán que existen los PDTS, que son los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social, que implementó, y no de casualidad, el actual ministro cuando estaba en el CONICET, en el 2014, 2013, implementó Roberto los PDTS como un mecanismo alternativo a la evaluación de las comisiones asesoras clásicas del CONICET. Es un mecanismo que no se implementó fuertemente, que no tuvo el apoyo que necesitaba para implementarse en la realidad como una herramienta más de evaluación. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos, mecanismos de evaluación que promuevan durante la formación y una vez que uno esté como investigador eventualmente. Como decía Juan, creo que tampoco tiene que haber compartimientos estancos de que uno es investigador de carrera toda la vida, sino que tiene que existir algunas interfaces con cierto dinamismo, con cierta flexibilidad, para poder pasarse desde diferentes tipos de investigación, que puede ser quizás más básica o una más orientada, o inclusive aspectos distintos de una investigación que genere conocimiento, o pasarse al desarrollo productivo, o a una empresa de base tecnológica, y poder moverse con otro dinamismo, que la verdad que creo que ya ha quedado claro que esta restricción de un camino, que es así, ¿no? Cuando uno lo simplifica, es un camino y que te evalúan de una sola manera. Eso es básicamente lo que tenemos. Es muy difícil, y bueno, creo que ya lo conversamos, y que es un desafío que ojalá podamos en estos 4 años empezar a trabajarlos fuertemente, y ojalá tener resultados, ¿no? Bien. Bueno, tenemos la verdad un montón de comentarios, el debate da para que charlemos muchísimo, pero bueno, la verdad es que ya se nos va el tiempo, pero me gustaría, si les parece, cerrar por ahí con alguna reflexión final que pueda darnos cada uno de ustedes tres. No sé si alguno quiere arrancar. Si no, señalo hacia dedos. Bueno, Juan, ¿querés empezar vos? Siempre me pasa eso. Por mirar fijo. Soy alto, me parece. En la facultad no se ve que pasaba seas alto en el Zoom. Pero me siempre, entonces no es la altura. Acá tenemos, esto también es usar ciencia para tomar decisiones. Como reflexión, bueno, en primer lugar me parece que estos espacios son espectaculares, y creo que ayudan un montón, y la verdad que los recontra felicito. La verdad que estoy muy contento de haber participado, y la organización es espectacular. No es fácil en esta situación tan dramática que estamos viviendo todos. Creo que como reflexión, la primera es esa, seguir fomentando estos espacios donde se puedan abrir esos ojos. Que la otra conclusión es que existen estos caminos alternativos, y que somos muchos los que desde nuestros lugares vamos a tratar de allanar esos caminos, o de contar que existen otras posibilidades más allá de estos compartimentos que decían Pablo y Guadalupe. Así que, bueno, que cuenten con nosotros, conmigo en particular, para apoyar y ayudar a que se generen estos nuevos espacios, y de nuevo, recontra felicitarlos, porque estuvo impresionante esto. Bueno, mil gracias a vos, Juan, por haber dado tu tiempo para esta mesa de debate. ¿Guada? Coincido con Juan, agradecimiento nuevamente. Para mí, creo que para Pablo y Juan pasa un poco lo mismo, resulta muy enriquecedor también. No es solamente nosotros, nuestro tiempo, es
realmente este diálogo, que aunque no pueda ser un diálogo de los que estábamos acostumbrados hace unos meses, no deja de ser una iniciativa fundamental para empezar a escucharnos, a ver qué inquietudes tenemos a uno y otro lado. Nuevamente, repito, totalmente a disposición para seguir conversando con quienes tengan alguna inquietud y que desde mi lugar o desde el C3 inclusive podamos ayudar o colaborar en ese sentido, totalmente a disposición. Y reforzar solamente esto, que estamos en un momento que nos atraviesa a todos, en el cual es fundamental que sigamos trabajando todos para facilitar el acceso a la cultura científica a las distintas personas. Eso me parece importante volver a mencionar. Muchísimas gracias, Wada, por haber formado parte. ¿Pablo? Bueno, sí, también en primer lugar agradecer, la verdad que están buenas, muy buenas estas instancias porque nos sirven a todos para poner en común ideas, para discutirlas, para escuchar. La verdad que son instancias sumamente útiles, para mí son muy útiles, creo que son útiles para todos. Me parece que cuando uno empieza a discutir, nos damos cuenta de que los desafíos que tenemos a veces los podemos identificar, no son tantos, o por lo menos los podemos poner en un orden de prioridad, cuáles son los más importantes, cuáles tenemos que tratar de empezar a trabajar rápidamente. Muchas veces caemos en temas que son comunes, pero son comunes porque son los más relevantes o son los más frecuentes, entonces creo que nos sirven para armar la agenda. Necesitamos, como esta instancia, generar muchas, necesitamos trabajarlos colectivamente, lo vuelvo a repetir, que queremos un ministerio muy abierto, nos gustaría que sea un ministerio que esté lleno de jóvenes y de estudiantes y de becarios pensando que el ministerio se construye hoy y lo que hoy construimos es el futuro de los próximos 5 o 10 años. Entonces nos gustaría tener un ministerio que abierto y participativo, y también quizás como última reflexión, la necesidad de que sea una participación constructiva, solidaria, comprometida y responsable, ¿no? Tratar de lograr sobre todo un compromiso de quienes hoy están en las etapas más iniciales, de pensar constructivamente y trabajar con nosotros el futuro que tenemos que ir construyendo para el sector. Lo quiero también poner en relevancia, que necesitamos ese compromiso, ¿no? Esa tarea comprometida que muchas veces da la militancia y las ganas de construir política pública, necesitamos ese esfuerzo, y ojalá lo podamos construir y en el marco del ministerio. Buenísimo. Bueno, infinitas gracias, Wada, Juan, Pablo. La verdad es que la mesa estuvo muy buena. Ojalá tuviésemos infinito tiempo para seguir debatiendo sobre todas estas aristas, además que van surgiendo en la vorágine del debate. Pero bueno, la verdad, nuevamente, en nombre de todo el comité organizador, muchísimas gracias por haber participado. Y bueno, y por supuesto a todos los espectadores que nos estuvieron acompañando durante esta casi hora y media de debate, para ayudarnos a pensar por fuera de la caja un poquito, ver otros caminos. Y bueno, no sé, agradecer otra vez, como ya hicimos durante estos 2 días, a la OSA que nos permitió tener este espacio de seminarios para llevar adelante las jornadas, a todas las instituciones que nos dieron sus avales, al Instituto de Nanosistemas, al CIBION, al Instituto Leloir, a Inquivicen, al Departamento de Química Biológica de la UBA. Ayúdenme acá el resto si me olvido de algo. Y bueno, creo que hablo por todo el comité organizador, que estamos mega contentos con cómo salió esta segunda edición de Jovión. La primera la tuvimos en UNSAM, con un día de sol precioso en el campus de Miguelete, además, que es hermosísimo. Y bueno, esta vez nos tocó hacerlo virtual, pero nos dio la posibilidad, como veníamos diciendo, de repente federalizarlo y haber tenido jornadas con casi 170 espectadores, desde un montón de provincias de todo el país, lo cual estuvo buenísimo. Así que esperamos para la 3 seguir creciendo como comunidad. Recuerden que pueden seguir enviándonos los resúmenes de su trabajo a nuestro sitio web. Seguimos con el Instagram recibiendo convocatorias, actividades que quieran difundir desde sus institutos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno,
No sé, Tenemos alguna. el repositorio, que también pueden seguir, eso sigue abierto, más allá de sobre el 1, 2 y 3, se vendrá. Y aceptamos sugerencias de toda índole. Y sí, nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene. Esperemos que en un lugar físico, real. Físico. Sí, Y ahora, bueno, chipado, hasta tanto a rico. cuidarse. Muchísimas gracias Bueno, a todos. gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.